Hey, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cuál es la diferencia entre el encaje y la técnica en los ejercicios del gym a la hora de ejecutar en el entrenamiento de pesa? Bueno, vamos a ello. A medida que iniciamos en el mundo del entrenamiento, se nos recalca y se nos recomienda en la ejecución de los ejercicios tener en cuenta la técnica a la hora de realizar nuestros entrenamientos. Y que esta es fundamental para minimizar y prevenir el riesgo de lesión y poder darle el estímulo de trabajo al músculo que deseamos enfocarnos. Pero solo se habla de la técnica, pero no tenemos en cuenta el encaje en los ejercicios, por lo cual nos puede conducir a errores a la hora de realizar los ejercicios por no tener en cuenta el encaje. Pero hoy te vengo a decir cuál es la diferencia entre la técnica y el encaje, aunque hay diferencia, pero la una necesita de la otra. ¿Qué es el encaje? Es la forma en que nos posicionamos, colocamos o acomodamos antes de desplazar la barra o de ejecutar el movimiento. Y la técnica es la forma como nos movemos bajo la carga de trabajo o desplazamiento de la carga con su respectiva velocidad de un punto a otro dándole una dirección. Ya teniendo en cuenta el concepto del encaje y la técnica, ahora daremos un ejemplo de cómo aplicarlo en los ejercicios. Pero en este caso inclinaremos el foco en dos ejercicios como el press banca y el peso muerto. En el press de banca es como el sujeto se colocaría o posicionaría sus puntos de apoyo, tanto como en el banco y en el piso, como sus pies donde los va a colocar y también cómo posiciona la cadera, glúteo y las escápulas y cómo nos acomodamos bajo la barra. Y luego de posicionarnos, iniciamos la técnica, o sea, el movimiento de la barra o mover la carga dándole una dirección. Luego seguimos con el peso muerto. En este caso elegiremos el peso muerto tradicional o convencional. Su encaje sería que el sujeto se colocaría o posicionaría y se ubica antes de subir la barra. A partir de ahí, cuando movemos la carga o barra de un punto a otro, esa es la técnica. Pero al final de todo, los encajes varían de acuerdo a la forma biomecánica y las palancas del sujeto. No todos van a tener encajes similares. Van a haber diferencias como personas con el torso más largo, otras más corto, otros con brazos largos, otras con piernas largas o cortas, etcétera. Y como siempre la información está, tú verás cómo lo utiliza a tu favor y nos vemos en un próximo video.